Ahora sí tenemos nuestra entrevista central y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Miriam Gleijer y Soledad Frugone. Dos grandísimas actrices de nuestra escena. Al principio del programa, bueno, con esta obra La Belleza... Tengo acá como me quedó la el nombre por reina de la afuera. belleza. Eso, gracias María. Y pronúncianos bien el pueblo que es irlandés. Linnane. Linnane, la reina de la belleza de Linnane. Y obra de Martin McDougall. McDonagh. Estamos con los nombres. Dirigida por Santiago Sanguinetti, que ese fácil, sí no nos ese la fácil, complicó está tanto. bien. ¿Cómo andan, estimadas, con Muy este bien. proyecto hasta Maravilloso. ahora? Muy bien, muy felices, la verdad. Sí. Muy felices, estrenamos el sábado pasado y tuvimos el viernes un preestreno y ya desde ese día vimos cómo la gente reaccionaba, fue increíble. Yo creo que nos quedamos todos asombrados porque no sabíamos que... Nunca sabés muy bien cómo lo va a tomar el público, ¿no? Pero no esperábamos tanta participación, la gente está como ahí prendida de minuto a minuto todo lo que va pasando, se ríen, comentan. En un momento choca la obra, ¿no? Y empieza como a poner un poco más de tensión y todo eso iba pasando en la gente, nosotros maravillados, fascinados con eso y así fue el sábado y así fue el domingo, entonces estamos como muy envalentonadas ahora. Contenta. Temática dura, ¿no? Que igual se repite en las vidas, en familias, esta cuestión de esos vínculos tan simbióticos o tóxicos y encima atravesados por una situación en que uno tenga que cuidar de otro. Bueno, cuéntenos un poco cómo... Tiene que ver con lo que pasa en todos los países y en nuestro país, ¿no? Porque aquí está el tema de los cuidados que tienen que hacerlo las mujeres, normalmente, el tema de la soledad en un medio rural apartado, donde no hay apoyo generalmente estatal en esos lugares. Claro. Donde la gente no tiene posibilidad de un trabajo importante, de desarrollarse, y tiene que irse a la capital o irse a otro país, como pasa en nuestro país también. Hay mucho tema, por eso el tema de la inmigración. O sea que está la soledad, la inmigración, el tema de los cuidados, el tema de los vínculos. Todo lo humano ahí. Lo humano y el tema de esos lugares apartados de nuestra claro. Miriam, de las sociedades. se comenta que, porque no la vimos todavía la obra nosotras, ya la vamos a ir a ver, que tu personaje tiene como cierta maldad y ahí vemos en las fotos impresionantes que hizo Parsichetti, Alejandro Parsichetti, que se fueron a un tambo a hacer estas fotos, me parece un recurso maravilloso y las expresiones de estas mujeres, por Dios. Tu personaje, Miriam. Fuertísimo, contanos. Personaje fuertísimo, una mezcla de la necesidad de apoyo, porque es una mujer grande, en esos lugares, vivía en un lugar apartado, subiendo una colina, y necesita el apoyo de su hija, sus otras hijas casadas, pero la necesidad la hace a su hija apresarla en esa situación, no permitirle que pueda vivir su propia vida. Entonces se transforma en un personaje duro, malo. Te divierte igual un poco ir para ahí, ¿no? Me divierte mucho hacer personajes que no tengan que ver con mi personalidad. Claro. Yo trabajé con el mismo director, Con Santiago. Santiago. Trabajé en Bakunin Sauna. Excelente. Que también había hecho un personaje, una anarquista loca, toda tatuada. Me gusta mucho hacer esos personajes y este autor tiene unos personajes tan ricos. El personaje de Soledad es hermoso también, hermoso personaje. Y los otros dos muchachos ¿no? Ese también. rol ahí, me imagino. Sí. Sí. De interpretar. Sí, difícil pelearse con Miriam también, es algo como... es imposible, pero está tan bien hecho, tan bien escrito desde el principio y tan bien hecho, interpretado también por Miriam, que uno va entrando en eso. Es difícil mi personaje porque pasa por muchas etapas en la obra.
Entonces, desde el enojo a la humillación, a la vergüenza, al amor, a la posibilidad de un futuro mejor, a la frustración. Entonces es un camino de la escena 1 a la 9 intensísimo realmente y bien diferente en cada escena. Para mí está buenísimo como actriz, ¿no? Claro. Es un desafío y además es muy divertido de hacer, aunque estemos hablando de todas estas tensiones o pesares. Fue un proceso en que nos divertimos mucho y la obra tiene muchísimo humor, muchísimo humor. Humor negro, ¿no? Sí, negro, claro. Humor negro y melodrama, por otro lado, trágico. Y también hay un humor más liviano también tiene, que quizás sí, sea sí. encarado por Santiago, ese humor más liviano, más de todos los días, de lo cotidiano. Entonces eso salva un poco y hace que sea disfrutable y gozoso de hacer. Hace un rato Mariana destacaba este trabajo extra de difusión, que también es una obra de arte lo que han hecho con las fotos, y yo me preguntaba si tenía que ver con adelantarle al público o introducirlo un poco en ese mundo de campo, porque quizás la puesta en escena habían decidido que fuera como más minimalista, o no, o está como muy presente en la escenografía, en todo el tema campestre. La escenografía transcurre en una especie de cabaña, ¿no? Ajá. En interior. Interior, Sí. todo el tiempo en ese ámbito. Muy, muy irlandés, ¿no? Pero hay una ventana en la que se ve Irlanda, se habla de Irlanda, se habla de las vacas, se habla del campo, y de un hermoso lugar, pero para los jóvenes, un lugar donde no tienen posibilidades de futuro. Claro. Donde lo más interesante es ver pasar una vaca, ¿no? Por Claro. eso lo de la vaca está como muy presente y Santiago quería que hiciéramos esas fotos ahí con las vacas, justamente por eso. Y eso mismo ya nos transformó, nos puso en un lugar cuando llegamos como cercano, digamos, a lo que es la obra, a lo que es esa vivencia. Nosotros vivimos en la ciudad, no estamos tan cercanos al campo, y estar ahí ya te coloca en otro lugar. Así Claro. que fue un hallazgo de Santiago. Fue buenísimo, buenísimo. ¿Cómo fue el proceso con Santiago de trabajar? Bueno, las dos, ¿no? Han trabajado con él, particularmente en este proyecto. Pueden hablar mal de él también. Digo. Yo había trabajado con él como actriz Ahí 2 va. veces y fue muy divertido, es una persona muy divertida, muy inteligente además, pero nunca como director, que es otro rol. Y fue como muy respetuoso del proceso, del tiempo, del trabajo. Profundiza mucho sobre el texto, sobre el autor, sobre lo que se está diciendo, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, por qué lo estamos diciendo así. Muy, muy fino, muy exigente, ¿no? En seguir limando y limando y limando. Sí. Pero no opresor, digamos. Claro. Él es profesor de literatura Sí. y hizo la versión, incluso revisó la traducción, ¿no? Sí, hizo la las dos traducción también. Entonces fue muy cuidadoso. Él como actor también que es, y como escritor. Están todos los roles. Todo. Claro, y entonces escribe pensando en cómo el actor va a recibir ese texto. Y además trató de ayornar el lenguaje a que sea accesible para el Uruguay. Claro. Es muy gozoso, tiene una bonomía en el trabajo, tiene una energía tan fuerte que te transmite, ¿no? Él no está quieto, él está quieto, pero si quiere decirte algo, corre con una rapidez, viene, llega y empieza a trabajar. Son 3 horas de trabajo profundo. Y fue la primera vez que dirigió una obra que no era de él. Sí, claro. Hasta ahora solo dirigía las obras que él escribía. Buenísimo. Pero este es un autor en el cual él se ha inspirado. Yo había visto dos películas del autor, pero él nos trajo un corto bastante largo, con el mismo tipo de actores que trabajan en las otras obras, donde pudimos ver esa forma que tiene de hacer los personajes
tan fuertes, tan duros, con relaciones tan extremas entre los personajes, tan ricos, que fue buenísimo ver todo Fue eso. iluminador. ¿No? ¿Eh? Fue iluminador poder ver Fue eso, ¿no? iluminador Cómo para él construye nosotros los personajes. y para Santiago, que ama a ese autor. Que bueno, él entonces fue quien lo trajo, ¿no? Pues es la primera vez que se hace Él una fue obra quien lo acá de trajo, Martín exactamente. Martona. Exacto, sí, él lo trabaja en sus clases en la Tecnicatura de Dramaturgia, mucho, y en las clases de literatura, entonces lo tiene como muy dominado, lo lee mucho, lo ve mucho, vio muchas de sus películas, es un cineasta nominado al Oscar, ganador de Oscar, es bastante joven, cincuentón. Sí, esta obra la escribió con 25 años. Con 25 años y fue como el boom que lo hizo saltar así como un genio de la dramaturgia, ¿no? Fue su primera obra, ¿no? Exacto. Y bueno, como Santiago ya lo viene trabajando en sus clases y demás, la propuso al Galpón y el Galpón enseguida que la leyó, la comisión artística dijo que sí, que es buenísimo. Porque además, hablando lo que decía Miriam de los personajes de las películas, son muy enérgicos los personajes. No es una cosa bucólica que hacemos o de la tristeza y la opresión. Me imagino. Fuego, fuerza, es Lanzado. estamos sí, al Sí, 100%, no hay respiro. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace más hermoso de ver y más fascinante, digamos, como con toda esa potencia, igual hay algo que no se puede romper, lo que no se puede escapar, nadie de estos Y personajes. además tiene misterio. Sí. Importante. Se van develando cosas, que eso es fundamental, que te sorprenda de repente con algo que no te hubieras imaginado. Yo estaba pensando recién, Sole, que decías esto, sí, la comisión artística, bueno, la leyó, decidió, pero estoy segura de que dijeron, bueno, ok, el texto sí, pero tenemos que armar este elencazo. Claro. Y sin desmerecer a ninguno de los otros del elenco, tener a Miriam, sin duda, es una gran apuesta, porque, Sí, claro. porque hay que comprar un texto así, no es moco de pavo, y hay que tener actores y actrices con cuáles sostenerlo. Y Miriam ella es una hace un semidiosa. trabajo espléndido, Me imagino. espléndido. La humildad de los grandes, Miriam. Te ¿Eh? acaban de tirar todas las flores para vos y vos ya se las Ella estás hablando llevando a maravilla Sole. de mí. Y claro, porque es así. Sí. En el teatro uno brillar solo no sirve. No. Es el vínculo. Si no hay una ida y vuelta, no funciona. Y además que los jóvenes veas el desarrollo, ver todo el proceso del personaje, ¿viste? Donde vas de a poco, donde no te animás a lanzarte y de repente te largás con todo y lleno de matices. La enriquecía a ella y me enriquecía a mí. Era mutuo, ¿no? Porque así tiene que ser el teatro. Y el vínculo además generacional para mí es fundamental. Trabajar con jóvenes para mí me ha ayudado a mantener la juventud interior, aunque exterior no la tenga ya. A ser la pero- reina de la hermosa. belleza, porque es lo que No, sos. ella es la reina de la belleza. Ah, mirá. Ella es la Bueno, reina las dos. del Teatro Nacional, que no es lo mismo. Sí. Pero ella es la reina de la belleza ahí en la obra. Es muy gozoso. Yo la admiro Pero claro mucho que hacer como una- joven y me gusta trabajar con ella. No solo me dice buena actriz, sino me dice joven. Es hermosa. Y Es joven. una apuesta siempre trabajar con Miriam, por supuesto, porque ella es un sello de calidad como en su actuación, pero además eso, como actriz, siendo generosa con los demás, sabes que siempre te va a ayudar, siempre te va a apoyar, entonces el elenco todo se va a enriquecer. Así que sí, decir, está Miriam siempre es un golazo. Miriam, y el teatro para vos, que ha sido tu vida, ha sido después la libertad, por un momento te la ha quitado, Sí. ¿cómo lo seguís sintiendo? ¿Cómo Y vivís para esas mí, ganas de seguir haciéndolo? Yo tengo una gran pulsión de vida, grande. Y el teatro me ha ayudado en todos los momentos duros. Yo salí de estar presa y a los pocos meses empecé a hacer teatro. Empecé a conocer todos los teatros de Montevideo porque yo estaba en el Galpón y era solo el Galpón. Me formé allí, así como ella hizo la escuela, yo la hice muchos años antes, ¿no? Con grandes directores. Y
Y bueno, y en todos los momentos hacer teatro para mí me da una felicidad. Siempre digo que no dará dinero y gloria, pero sí felicidad cuando uno hace la profesión que ama y que pueda transmitirle a los demás. Yo tuve la suerte de ser docente en todo el interior del país, por eso conozco las zonas rurales. He recorrido dando clases 25 años en San José, 3 años en Colonia y como supervisora de los talleres del interior, 4 años recorrí toda la República. Entonces esta obra me pega también en muchos sentidos, esa necesidad en todo el interior del país de expresarse. Los jóvenes hacen teatro en todos lados, de todas las edades. Y eso es muy bello, esa necesidad de cultura de alguna manera para escapar de las mediocridades de repente del espacio en el que se está viviendo, ¿no? Claro, y pensar que con toda tu vasta experiencia, ¿no? Hoy en día asistimos a cambios como muy radicales, ¿no? El individualismo cada vez más marcado, Exacto. las nuevas tecnologías, como que la forma de vida ha cambiado muchísimo. Y pienso, el teatro quizás es un espacio que sigue siendo de resistencia, que no ha cambiado tanto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, porque eso? además uno está ahí presente. En nuestro teatro además se hace extensión cultural, que es una de las cosas más lindas que hay en nuestro teatro para niños, funciones de mañana y de tarde, para adolescentes, se hacen obras para todo el espectro. Y de alguna manera eso, tratar de amar el teatro, tratar de conocer el alma humana, ¿verdad? La empatía con el alma humana, tratar de conocer todos los temas sociales del mundo en el que vivimos y los temas individuales de relaciones, de vínculos. Todo eso hace que enriquezca la personalidad de los espectadores y de los actores a su vez. Total. Venimos presenciando así una seguidilla de programación en el Galpón que realmente está siendo maravillosa, también con el tema del aniversario, ¿no? 75 años. Nombremos a los otros dos compañeros, Sebastián Sí, Cerantes, Cerantes. también un actorazo, y Juliano Rabino, los dos grandes actores, bueno, un poco... Y los técnicos, porque es un equipo sí, técnico maravilloso. Sí, los diseñadores son Laura Leifer en escenografía, Sebastián Marrero en luces con Lucia Rubo, Tato Castro con Sebastián Acosta en sonido y Joana Bresque en vestuario, que nos pasó también de venir ensayando y bueno, teníamos una cosa más o menos, digamos, cuando entramos a la casita armada con las luces, todo fue... Qué universo. Claro, cómo se completa claro. el hecho teatral, se hizo la magia totalmente, se hizo Irlanda, se hizo esa casa ahí, fue brutal el trabajo que hicieron los diseñadores, es brutal también, es increíble de ver, hace como un mundo aparte, una estufa leña, tenemos todo, Ay, qué divino. es brutal. ¿No? ¿Y hay música? Sí, pero no música en vivo. No, pero música de tipo irlandés. Irlandesa, así que se escucha mucho la radio, como en buena casa de campo, se Claro. escucha mucho la radio. Sí, es una ambientación divina que tenemos también de eso. Y bueno, esto nos hace como pensar, también pensando en lo que decía Miriam, el teatro siempre nos está haciendo repensarnos como seres humanos y como sociedad. Y eso es lo bueno, que de repente hay otras instancias en las que vivimos, en las que el arte hace esto, ¿no? En las que no nos pensamos, vamos, seguimos. Y esto es un parate de 1:40 en donde estamos sentados viendo lo que sucede y no nos sentimos ajenos, ¿no? Eso es lo que sucede con los grandes textos, los grandes autores también. Claro. Me toca en algún sitio. Esto nos pasó en el estreno, que mucha gente salió y dijo, es mi madre, con mi abuela, soy yo en mi casa, cómo nos identifica mucho este texto. Nos sucede. Es que siempre hay un elegido, ¿no? En la familia. Sí, claro. Al que le toca, Siempre. o a veces no, Sí. no lo dejan elegir. Por lo general, las mujeres o los cuerpos más precarizados, ¿no? Sí, claro. Exacto. Y además eso de que habla la obra también, de que la única salida es irse a vivir a Inglaterra. Y cuando Claro. vas a Inglaterra te insultan, te vapulean porque sos el extranjero, Claro.
como nos pasa a nosotros, el sudaca, ¿no? Cuando nos vamos a Europa, o en el interior cuando vienen a Montevideo, el canario, ¿no? Entonces siempre todas esas vivencias están en esta obra, que se trata de eso, de buscar una salida. ¿Y por qué acá no la puedo tener? Sí, este lugar es hermoso, pero no puedo. Sí, y mismo reflexionar acerca de la violencia que genera. ¿Por qué se genera violencia cuando uno tiene que cuidar? ¿No? Porque también pasa en las casas de salud, Sí. escuchamos de muchos casos. Y la Es un frustración, tema, porque da, ese da amor-odio dolor que se ver el crea. dolor del otro. Hay Es que el trabajarlo. amor-odio, ¿verdad? Porque uno necesita al otro y lo apresa. Y el otro se siente apresado. Entonces se crea una situación de frustración mutua, dura. Sí, cuando hay una frase, ¿no?, que dice la obra, que es que cuando el Estado se retira, entran los monstruos, ¿no? Algo así. Bueno, teníamos un sistema de cuidado muy fuerte que había empezado como a surgir en este país, Sí. que no tenía solo que ver con las personas mayores, sino con infancias, con adolescencias, con discapacidades, pero sí, en este caso con las personas mayores, y apoyaba justamente eso, que no fuera solamente un familiar el que se tenía que quedar en casa, o la madre o la hija de esa persona. Y hablo en femenino porque ya decimos, el 90% de los casos es así. Entonces apoyando con personas para cuidar, y eso se retiró, digamos, el sistema de cuidado ya casi no existe, es muy bajo. Esperemos que vuelva porque es un tema importantísimo para eso, para la realización y del ser humano, de esas personas que viven en un momento así. Y para eso es muy importante el teatro también, para que, ¿no?, la realidad imita al arte también, Para así que es muy importante que estén reflexionar haciendo esta obra. Y a la luz de reflexionar y pensar con la propia cabeza al Claro. público, lograr cambiar cosas, ¿no? Sí, Absolutamente. ojalá que sí. Recordemos sábados Funciones. sábados 20:30 y domingos 19 horas en Teatro El Galpón, Sala Atahualpa, Obrún, de estas dos actrices, sí. Miriam Gleijar, Soledad Frugoni. Ha sido un placerazo conversar con Igualmente. ellas. Igualmente. Muchas gracias, los Igualmente, esperamos. querida. Recibirlas.